fue muy duro el hecho de que te esté odiando todo el mundo, pero todo el mundo. Además, bueno, fue no solamente en redes, sino en los primeros eventos. A lo mejor yo pedía que la gente hiciera ruido y todos hacían como para demostrarme que no me querían. Bienvenida, bienvenido a Con los pies en el cielo, el podcast de la psicología de la fama en el que se pone foco a lo que no se ve de este fenómeno para así humanizarlo. A través de conversaciones vulnerables, profundas y valientes encendemos la luz en la oscuridad. Hoy tengo el placer de presentarte a Mary, una mujer multipasional llena de energía y amor por lo que hace. Es de las que en el intermedio no se aburre. Muchos viajeros tienen alma de león, pero lo de ella es de otro nivel. Te puede abrir un debate en 140 caracteres, liderar una batalla de gallos o recorrerse todo Madrid más rápido que un águila roja. Tiene la sangre de Wendy y por eso no le falta ni ilusión ni vitalidad. Hace no mucho, su chico y ella se quedaron embarazados después de darse un beso en Madrid. Se comió la manzana de Eva y dio a luz a Ricito. Ahora le ha dado por jugar una competición oficial en Twitch con el heredero. Pero cuando empieza una batalla de gallos, sabe que la que se avecina es buena. Lo que está claro es que su vida nunca está en desafío cero y que siempre es mejor mirar las tres partes del espejo. Puede que después de esta introducción llena de pistas sepas que estoy hablando de Mary Ruiz, aunque algunos, como el mismísimo Ibai, prefieren llamarla Queen Mary, que suena más cool. Si no sabes de quién estoy hablando, no creas que esto es un sinsentido. Quédate conmigo porque lo que viene te va a sorprender. Gracias a Santa Lucía por brindarnos este espacio para compartir y gracias a ti, Mary, por estar aquí. ¡Qué ilusión! Sí, bueno, me ha encantado la presentación. Has tocado muchas partes de mi vida. Sí, es ahí un recorrido por tu viajazo. Sí. Y que no es corto, no. Has hecho muchas cosas. Y bueno, yo siempre, este podcast comienza con una pregunta para todos los invitados, vale. Que es la siguiente. ¿Dónde estaba Mary Ruiz un día como hoy, antes de ser conocida, y qué ha cambiado desde entonces? Bueno, antes de ser conocida, pues Mary en aquella época, no sé, bueno, ya se hacía llamar Mary también, no María, que realmente es mi nombre, y estaba en el aeropuerto, trabajaba en el aeropuerto vendiendo perfumes en el sector un poco lujo, de perfumes de lujo. Y nada, en realidad creo que lo que más valoraba yo en esa época era tener tiempo libre, porque ese trabajo lo hacía a media jornada y me permitía tener mucho tiempo precisamente para viajar, que era lo que más me gustaba hacer, ¿no? Entonces, pues es lo que hacía, sí. ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado desde que te diste a conocer? Bueno, ha cambiado que trabajo en lo que me gusta realmente, ¿no? Entonces eso, creo que realizarse profesionalmente es algo que te llena mucho. Pero también es un reto constante, ¿no? Porque al final esta profesión consiste en estar constantemente empezando de nuevo, ¿no? Se llena de primeras veces y han cambiado en todo, o sea, hasta en que soy mamá, que eso ya me ha cambiado un montón también, y pues la forma de, a lo mejor, de ver la vida en el sentido de que valoraba muchísimo el tiempo, pero ahora también valoro tener una profesión que me gusta, ¿no? Que disfruto cada día. ¿Hay algo en ese cambio, ¿no?, tan grande de darse a conocer, hay algo que sea más negativo para ti en comparación a la vida de antes? Bueno, ahora yo creo que lo que para mí es quizás más negativo es la incertidumbre. El vivir en la constante incertidumbre. No lo llevo bien, vengo de una familia de funcionarios. Entonces, todo lo contrario. Claro, mi tía me sigue diciendo que por qué no estudio una oposición. Y es verdad que esto de tener que estar constantemente empezando, reinventándote, proponiendo, te ayuda a no dormirte, pero también a veces te hace dudar de si estás en el camino correcto, ¿no? Entonces esa es la parte en la que a veces sí tengo dudas y tengo miedos también. Claro. Es verdad, en la infancia es cuando aprendemos a relacionarnos. Tú creciste con tu madre, que fue madre soltera en los 80, y con tu tía Angelines, tu adorada tía. Y mi pregunta que te quería hacer ahora es, ¿tú en la infancia, cuando eras pequeña, ya soñabas con ser una artista conocida? O sea, ¿era algo que te planteabas? ¿Cómo crees que ha influido tu infancia en que lo consigas? Bueno, a ver, no, creo que una artista conocida no me lo había llegado a plantear, porque
por la falta de referentes o sea, pues de presentadores o actores, actrices que fueran de mi perfil, o sea, que fueran afrodescendientes, no me lo llegaba a plantear, pensaba que era inviable. De hecho, por eso ni siquiera estudié periodismo directamente o comunicación audiovisual, porque yo pensaba que nunca trabajaría en televisión. Pero sí que es cierto que de pequeña yo quería ser periodista corresponsal de guerra. Wow. Era algo que me llamaba mucho la atención, quizás también por los viajes, la parte de aventuras, obviamente totalmente romantizada por una niña de 12 años, ¿no? Pero esa parte sí me llamaba la atención, ¿no? La parte un poco de prensa. Pero ya te digo, el tema de televisión sí lo veía como muy inviable porque no veía a nadie como yo en televisión, entonces no me lo había planteado. Qué importante es eso de tener referentes, ¿no? Que al final, cuando no tienes referentes en los que basarte, es muy difícil tener ese imaginario. Hay una cita tuya, que la voy a leer tal cual, que dice: los mejores viajes responden a preguntas que antes ni me hacía. Cuentas cómo en el 2011 paras tu vida y dejas un trabajo que no te apasionaba para hacer un viaje por Brasil y Argentina de 3 meses, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue? Hablabas de que la incertidumbre es algo que te cuesta, ¿no? ¿Cómo fue para ti tomar esa decisión? ¿Qué descubriste en ese viaje? ¿Y cómo conseguiste adentrarte en un mundo de hombres, ¿no? En el que a lo mejor en ese sector no había una puerta abierta, tampoco había muchos referentes para... Sí, bueno, son como etapas diferentes de mi vida, porque es verdad que cuando dejé ese trabajo fue mi primer trabajo en el mundo del marketing. Yo en realidad estudié publicidad y relaciones públicas, precisamente porque pensaba que en tele no iba a tener ninguna oportunidad. Entonces, bueno, pues conseguí trabajar en una empresa muy importante y estaba muy contenta de haber conseguido ese trabajo. Lo que pasa es que trabajabas desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Yo en esa época me había echado un novio con el que hacía capoeira, todo el grupo de capoeira, tal y cual. Entonces yo, claro, mi vida era como mucho más hippie y valoraba mucho mis amistades, cosa que sigo haciendo. Y sentía que ese trabajo me quitaba mucho tiempo de vida. Al final estaba ahí encerrada todo el día, además con gente que tampoco tenía mucho que ver conmigo. Es verdad que estaba aprendiendo una profesión, pero no me convencía demasiado. Entonces llegó un momento, una posibilidad de poder dejarlo, porque me ofertaron otro trabajo en otra empresa también muy buena, pero bueno, pensé, si no hago esto ahora no lo voy a hacer nunca. Entonces a los de la empresa que dejaba les dije que me iba a la otra empresa, y a los de la empresa que me habían llamado les dije que me quedaba en la que estaba, porque claro, me daba corte decirles, no, es que me voy a ir a recorrer Sudamérica. Entonces nada, nos fuimos a recorrer Argentina, luego estuvimos establecidos en Brasil haciendo capoeira y tal en Río de Janeiro, 1 mes y medio, y fue fascinante. No sé, lo disfruté mucho. Pensé que sería el momento de hacerlo, porque sabía que a lo mejor más adelante, si ya tenía una profesión más asentada, me iba a ser más difícil dejarlo, ¿no? Entonces, nada, lo dejé, luego volví, empecé a valorar mucho más el tiempo libre, por eso empecé a trabajar en el aeropuerto con una jornada que me permitía trabajar una semana sí, una no, y dejarme ese tiempo libre para viajar. Pero al final tampoco fue suficiente porque quería trabajar en algo que me realizara. O sea que fue bastante progresivo, ¿no? Todo fue progresivo. Y luego ya, pues el tema de las batallas realmente es algo que siempre me habían gustado. Yo había ido a varias batallas en unos festivales de música que se hacían en Madrid, que era Cultura Urbana. Y a raíz de eso, bueno, yo empecé a crear contenido en relación a las batallas. Intentamos hacer un programa sobre freestyle y sobre rap, que nunca vio la luz porque las televisiones decían que eso era muy nicho, que quién iba a ver eso. Luego después intenté también, bueno, hacer un programa piloto donde también fuimos a grabar en una batalla de freestyle. Y nada, como esto no tampoco salió, pero me puso otra vez en el foco de bueno, las batallas las organizaba Red Bull. Entonces ellos ya me tuvieron en cuenta cuando el host, el presentador habitual, no pudo ir a presentar una de las competiciones, me llamaron a mí. Qué bonito. Y ahí es donde empecé. Que llevas muchísimos años ya con las batallas, ahora eres hasta jueza. Sí, he hecho un poco de todo, sí. Y es verdad que este tipo de fama es muy de nicho, o sea, de repente el Withing Center se puede convertir como en tu segunda casa si hay muchos eventos, pero luego seguramente en ciertos contextos puedes andar tranquila por la calle, o sea, entiendo que no es un constante pararte, hacer una foto, para nada, ¿no?
¿O sí? No, para nada. Lo que pasa es que sí que es muy gracioso porque, claro, yo tengo un concepto de que la gente en general no me conoce, pero siempre que voy a algún sitio, siempre hay alguien que me conoce, siempre. O sea, es muy gracioso porque es como, bueno, el otro día fuimos bueno, presentaban un hotel bueno, donde hicieron actuaciones musicales. Y el camarero pues me vino y me dijo como, tú eres la de la Red Bull y tal. O luego fuimos a un bar y me vino otro chico de, oye, ¿me puedo hacer una foto? Entonces al final es verdad que no es nada agobiante, pero siempre hay gente que sigue las batallas, sí que hay más gente de lo que pensamos. Claro, y de hecho entiendo que ese tipo de fama, aunque sea menos agobiante en el sentido de todo el mundo te está parando, todo el mundo te está viendo, Sí. también es un poco más incierta, porque es como estoy aquí tranquilamente, pero seguramente hay alguien en esta sala que me conoce, ¿no? Sí. Te puedes llegar a sentir expuesta también. Sí, lo que pasa es que es verdad que yo por lo menos siempre lo he vivido como algo, o sea, o por lo menos, no sé, como algo muy bonito. No llevo la parte, a lo mejor, aunque lo he sentido también, sobre todo con respecto a redes sociales, pero en el terreno personal me encanta que alguien me venga a hablar o me reconozca el trabajo, o me vengan a decir. El otro día iba con el peque por la calle y los de la camión de la basura, pues uno me gritó, ¡eres una crack! Y fue, ostras, no sé, me parece súper bonito porque es una manera también de entablar conversaciones con la gente y, no sé, en general siempre te transmiten mucha dulzura y simpatía con lo que te dicen. No sé, a mí me gusta. Es bonito ver que tu trabajo tiene un efecto, ¿no? En las personas Sí. que te reconocen, sobre todo cuando no son tantas en el sentido de lo que hablábamos, ¿no? Que no es tan agobiante. Claro. Me acuerdo que en el festival Alarma Ansiedad, en esa Sí. charla que tuvimos, compartiste en un momento dado que al principio, cuando empezaste en las batallas de gallos, tus redes explotaron con críticas en un momento dado y que lo pasaste bastante mal. Sí. ¿Cómo fue gestionar eso y cómo te relacionas con el mundo haters? Más en redes, a lo mejor. Bueno, a mí me marcó un montón al principio porque fue muy duro el hecho de que te esté odiando todo el mundo, pero todo el mundo. Además, bueno, fue no solamente en redes, sino en los primeros eventos, a lo mejor yo pedía que la gente hiciera ruido y todos hacían como para demostrarme que no me querían, ¿no? Entonces, O sea, incluso fuera de las redes, en el propio... en el evento también, al principio la gente no me quería porque no me conocían, no sabían de dónde venía. El terreno de batallas también, hasta ese momento, siempre había sido como únicamente pues lo llevaba un único presentador, no había habido mucho cambio. Entonces es un terreno donde los cambios, las novedades y tal, te las tienes que ganar de una manera, o sea, demostrando mucho, porque si no te dejan fuera y te hacen sentir muy mal, como le ha pasado a compañeras freestylers que directamente ahora pues se dedican a la música, ¿no? Porque es verdad que es muy duro estar ahí, ¿no? Pero bueno, en mi caso al final sí conseguí dar la vuelta a la tortilla y sí que es verdad que una vez que pasó eso la gente me empezó a querer un montón y recibí justo lo contrario. Entonces, bueno, me quedo con esas dos partes, ¿no? También hubo mucho aprendizaje de eso. ¿Cómo le diste la vuelta a la tortilla? ¿Qué hiciste? ¿Fue algo interno o...? Pues bueno, o sea, en realidad en las primeras veces pasarlo muy mal, irme a llorar después del evento al baño y pensar que no iba a poder con ello porque, claro, cuando todo el mundo te odia dices, es que yo no sé qué hago aquí, no sé ni por qué me han puesto, si es que en cualquier momento me van a echar. Pero bueno, yo sé, mientras me siguieran llamando yo iba a seguir yendo y yo seguía compartiendo que todo estaba bien, intenté mostrar una versión de mí misma bastante dura y segura, que no era tan así, pero intenté siempre transmitir como mucha seguridad y como que lo estaba consiguiendo y tal, porque al final mucho de las redes es lo que quieras vender y eso va así, y eso es lo que la gente te compra. Y luego también hubo la casualidad de que antes de la final de ese año, pues uno de los MCs que participaban dijo que si ganaba me pediría matrimonio. Entonces ya, gracias a eso, se creó un hashtag que fue Queen Mary di que sí, y todo el mundo estaba deseando que ese chico me pidiera matrimonio y que yo me casara con él. Entonces, gracias a eso ya la gente me empezó a querer. Fíjate qué curioso, el tema. Sí, ya pasé de ser odiada a ser la mujer que a lo mejor se casaba con un gallo. Entonces, bueno, pero eso ya se tomó con más humor, ya se me vio como una persona más humana, también yo también me lo tomé con mucho humor, incluso luego en el escenario el chico perdió en primera ronda, el pobre, pero se arrodilló y todo, dijo, tengo que hacer esto. Yo le levanté y le dije, anda, dame un abrazo, no sé qué, y todo el mundo, o sea, pues ya la gente como que reaccionó a las cosas que yo iba haciendo
y ya me empezaron a ver como alguien que encima se complementaba muy bien con el presentador que presentaba hasta ese momento, ¿no? Wow, qué Entonces fuerte esta sí, historia, ¿no? Y que al sí, final que una de las cosas que más influyó fue ese factor externo, que al final no era algo que dependía de ti, sí, pero que tuviera un efecto tan grande. sí, Tú, aparte de criarte con mujeres, has abierto camino a muchas mujeres sí. en este nicho, digamos, en este sector. Y cuando, bueno, has hablado mucho de feminismo y demás, que ahora hablaremos, pero cuando has sido madre, Sí, tu bebé Liam nació el 8 de marzo, sí, el Día Internacional de la Mujer. sí, Me parece increíble sí, este sí, sí. hecho, causalidad. Y ya embarazada te viajaste a 9.000 kilómetros de distancia, no Sí, renunciaste a tus sueños por el hecho de estar embarazada, ¿no? Que muchas mujeres a veces en ese proceso de la maternidad pueden abandonarse, ¿no? sí. Abandonar lo que ellas son y su carrera y demás. Cuando hablas del hip hop, tú siempre dices que la finalidad del hip hop es la justicia social. Entonces quería preguntarte hasta qué punto crees que las acciones, ya no solo lo que decimos con nuestra voz, con la voz que nos puede dar ese reconocimiento, sino con las acciones que tomamos, como ese irte, seguir con tu vida, con tu carrera, compaginándolo con ser madre, ¿hasta qué punto crees que puede tener una influencia en el cambio social? Bueno, yo creo que lo es todo, ¿no? Porque al final creo que lo que digas siempre se lo va a llevar el viento, pero las acciones que tomes en tu vida son las que van a marcar, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, justo lo que comentas, yo he decidido en la medida de lo posible no renunciar también a mi parte profesional porque amo mi profesión y qué mejor manera que seguir haciendo lo que mientras el embarazo me lo permitía, seguir haciendo pues aquello que con lo que soñaba y que me gustaba, ¿no? Entonces me pareció una oportunidad muy buena, además era trabajar en Disney, en México, no sé, creo que me lo merecía y dije, claro que sí. Y nada, y todo fue a favor y lo quise hacer. Y creo que eso, bueno, pues sí que transmite una parte en la que no se confunda con que las mujeres que por estar embarazadas a lo mejor podemos ya estar inutilizadas. Que luego tampoco quiero que se dé la vuelta a la tortilla y ya con eso se piense que una mujer puede hacerlo todo, porque también hay mujeres que a lo mejor pueden tener un embarazo con Totalmente. dolores y que necesiten descansar. Pero bueno, que de entrada a lo mejor sea una decisión nuestra, ¿no? Que no la decidan por nosotras. Entonces, bueno, en mi caso yo me sentía súper bien, así que dije, pues allá que me voy. Y como experiencia para mí fue brutal. Y luego además lo que has comentado de lo de dar a luz el día 8 de marzo me parece también como muy curioso porque bueno, estábamos en duda de, en teoría iba a llegar el 9 de marzo, que era el día del cumpleaños de mi madre, lo cual Wow, también habría sido bonito también. muy bonito, y al final fue el 8 de marzo a las 10 de la noche. Y como bueno, también fueron millones de horas de parto porque bueno, no conseguíamos que bajara y tal. Fueron 40 horas. Al final fue cesárea y como encima estábamos con COVID los dos, bueno, fue todo un drama, fue muy Los show. dos con COVID en el parto. En el parto. Wow. Primero, o sea, yo no tenía, en principio me salió negativo y dijeron, bueno, luego le hacemos la prueba al papá, pero va todo bien, tal. Se le hicieron al papá, el papá dio positivo y me dijeron, tráete otro acompañante. Y yo, pero vamos a ver, otro acompañante, que me traigo otro padre. Digo, no puede ser. Entonces ya me empezaron a repetir la prueba las enfermeras, que eran majísimas las matronas, del hospital de Torrejón de Ardoz, que para mí, vamos, es el mejor hospital para ir a dar a luz. Si alguna chica me está viendo, chicas, me dirijo a vosotras, por favor, investigad sobre hospitales que tengan parto respetado. Esto es súper importante, de verdad. Entonces, bueno, al final también me salió positivo y ya me llevaron al quirófano y estaba rodeada de mujeres que me dijeron, una me dijo, como, ¿estás nerviosa? ¿Quieres que te coja de la mano? Y yo, vale. Y otra me dijo, tú lo has hecho fenomenal, eres una leona, no te sientas mal. Así que fue como muy bonito realmente estar rodeada como de 9 mujeres ahí, el Día de la Mujer para dar a luz. No sé, me pareció muy bonito también, me gustó y me emocionó mucho. Qué Sí, bonita experiencia fue muy esta. buena, esa Sí. parte fue muy bonita. Y es importante eso que decías, ¿no? De que, por ejemplo, tú en tu caso, en tu embarazo te encontrabas bien y entonces decidiste esto, Sí, tener esa experiencia, pero que es verdad que se juzga muchísimo, o sea, cuando una mujer es madre es como que se juzgan todas las decisiones, o sea, da igual que despecho o no despecho, que hagas esto o hagas lo otro, hagas lo que hagas, sí, es un tema muy vulnerable porque muchas veces yo creo que lo que pasa es que si tú has sido madre también y ves que una persona lo está haciendo diferente, el hecho de que esa persona
lo haga diferente, te hace espejo a ti para juzgarte y pensar que si ella lo está haciendo bien, yo lo estoy haciendo mal. Puede ser. O sea, yo, por ejemplo, de hecho, desde que he sido mamá, me he reservado varias cosas de, pues precisamente esto de, por ejemplo, del biberón y tal. No he querido hacer demasiados alegatos porque como yo me he sentido muy vulnerable en el posparto, no me apetecía mucho sentirme juzgada. O sea, no me apetecía mucho recibir voces que me dijeran cómo tengo que hacer las cosas. Entonces sí que hay cosas que a lo mejor sí me he reservado más para mi intimidad porque es un momento realmente, el posparto yo creo que ha sido lo más duro que he vivido en mi vida. Entonces, y mira que he vivido cosas, o sea, pues eso, mi madre ha fallecido, he vivido también un suicidio muy cercano, he vivido cosas difíciles, pero el posparto me ha parecido una locura total y un bajón bastante grande y bueno, entonces sí que dije, espérate, hay cosas que no me apetece a lo mejor estar compartiendo tanto y me las guardo para mí porque efectivamente creo que como madre primeriza además también te sientes muy insegura porque no sabes si lo estás haciendo bien con tu bebé, todo el rato te lo planteas tú misma como para que encima venga gente de fuera a plantearte también, Totalmente. ¿no? Entonces, bueno. Ya es vulnerable de por sí como para encima tener una exposición tan grande, ¿no? Claro. Una cosa que sí que has compartido, que la has ido compartiendo de tu posparto paso a paso, es como el cambio físico Sí. que ha habido en tu cuerpo, como es natural, e incluso compartiste en un momento dado un vídeo, ¿no? Como de cómo iba cambiando y sí que expresaste eso de que a veces era difícil el mirarte al espejo, ¿no? Y hace poco, este mismo año, cuando Berta Vázquez, la actriz, fue a los Goya, recibió un hating horroroso simplemente por haber cambiado de peso. Que fue esto, o sea, era gordofobia pura y dura. Entonces quería preguntarte, ¿a ti en algún momento has sentido miedo que el cambio físico te afecte profesionalmente? Totalmente, claro, claro que me ha dado miedo. De hecho, además, es como que he llegado a ser mucho más consciente, que eso también ahora me lo quedo como un aprendizaje, ¿no? Porque me he dado cuenta de lo fácil que la gente habla en general del físico de los demás. O sea, ya no de mí, o sea, pero de repente a lo mejor escuchar, pasarle a un amigo, una cantante que me encanta, como es Georgia Smith, y lo primero que me diga es como, pero ¿qué le ha pasado a esta niña? Qué gorda está. Y es como, jolín, bueno, te estoy pasando una canción y sigue cantando igual de bien. Y lo he escuchado en muchas situaciones de gente de otros artistas y tal, y pienso, es verdad que tenemos al final tan establecido y tan interiorizado el tema de la imagen que te aterra pensar que a lo mejor no puedas entrar en ese canon en el que se te pueda incluir para trabajar, sobre todo pues tipo televisión o cosas así, porque además al final la mayoría de la gente que está en televisión, de las mujeres, perdón, que están en televisión, sí tienen un físico en general que entra dentro de una talla, ¿no? Entonces yo creo que sigue habiendo bastante gordofobia y que aunque se intenta ir como de body positive en redes, luego tampoco es tan real a la larga. Entonces, bueno, yo sí, me dio bastante miedo, además, ya no solamente por esto, sino porque tienes tu ropa que ya no te puedes poner de un montón de tiempo. Yo la sigo teniendo ahí en el trastero, pero no te vale tu ropa, te ves distinta, bueno, en mi caso se me cayó un montón el pelo. Entonces, claro, era como todo mal. Embarazada estaba maravillosa, era una mujer, estaba espectacular, me había crecido un montón el pelo, las uñas, estaba pletórica y de repente en el posparto pues te ves como fatal y sí que yo personalmente lo pasé mal. Aparte, creo también que se ha transmitido a veces creo que se nos exige un poco como que tengamos un embarazo, o sea, que seamos madres, que tal y cual, pero luego estar perfectas en muy poco tiempo, ¿no? Creo que en eso la prensa rosa contribuye bastante a dar a entender que tienes que lograrlo en un mes, ser otra vez la mujer perfecta que eras y muchas veces por muchísimos motivos, ¿no? Puede ser por edad, yo he sido madre con 41 años, que no es lo mismo que ser madre con 30, ¿no? Tu cuerpo va de otra manera. O con 25, o sea, claro. O con 25, ¿no? O luego, por ejemplo, yo esperaba dar a luz con un parto vaginal y al final fue cesárea, entonces una cesárea te hace ir mucho más lenta en la recuperación. Además, bueno, he tenido un pinzamiento en la cadera, con lo cual tampoco he podido hacer todo el deporte que a mí me hubiera gustado hacer porque me encanta hacer deporte. Entonces, bueno, son cosas que al final tampoco dependen tanto de ti únicamente, ¿no? Y a veces tienes que tomarte esos tiempos y ser paciente, pero creo que la sociedad muchas veces no te los da. Te impone que tienes que estar perfecta otra vez al mes de dar a luz. Claro. Y si no, parece que no vales o que
no sé, o que no has sido lo suficiente, no te has esforzado lo suficiente, ¿no? Y bueno. Totalmente. Y más allá de la inseguridad que tú puedas sentir o de la sociedad, me interesa mucho el tema de cómo la industria, ¿no? El show business, llamémoslo, porque incluye muchas, lo trata. Porque no hace muchos años compartías una experiencia muy dolorosa en la que te dijeron que para trabajar en televisión te tenías que operar el pecho. Sí, es verdad. Y Sí. tú dijiste, no, esto he decidido sacar pecho en vez de operármelo. Sí. Esa fue tu decisión, pero claro, es muy duro que la persona que te va a dar trabajo te esté exigiendo una apariencia física y que si no, no vas a trabajar. Entonces, ¿crees que, primero, cómo viviste esa experiencia y luego, ¿crees que realmente hay una relación entre la apariencia física y las oportunidades de trabajo en este medio o hemos evolucionado desde entonces? A ver, bueno, yo por partes. Efectivamente, eso fue un representante con el que hablé y le mandé pues mis fotos y tal, porque tenía muchas fotos de book, las típicas que te haces ahí cuando quieres un poco empezar en esto. Y claro, él me dijo como que todo muy bien, que además tenía, porque yo hablo inglés, hablo francés, tenía idiomas, había hecho cositas y tal, pero me dijo como, pero lo único es que tienes poco pecho, tienes que operarte en pecho porque si no, no vas a poder trabajar. Y claro, yo le dije, perdona. Claro, me pareció como, ¿por qué me invades de esta manera? Claro, él me decía como, ya, pero es que entonces no te va a querer Basile. Y yo decía, bueno, pero es que igual yo donde tengo que trabajar es en la 2, porque además mi sueño era haber presentado Días de Cine, que yo no pierdo esa esperanza. Por favor, Días de Cine, si veis esto. Aquí lo dejamos caer. Sería mi sueño, el sueño de mi vida sería presentar Días de Cine, pero bueno. Pero yo qué sé, de repente yo pensé, a mí esto me ha pasado. Este repre me lo dijo yo tendría a lo mejor 30 años, 32 o así. Pero esto le pasa a una chica a lo mejor con 18 años y le dicen esto y seguramente lo haría porque es lo que te están diciendo, no sé. Y es algo que está pasando, ¿eh? O sea, hay muchas chicas jóvenes, muy jóvenes, que se operan la cara, el pecho, pero ya no por lo que ellas puedan sentir, sino por este tipo de mensajes. Claro, y de hecho, el otro día de hecho vi en Twitter un hilo sobre que al parecer ahora hay muchas chicas que lo están compartiendo en TikTok, chicas muy jovencitas, sobre sus operaciones y tal, ¿no? Y es como, madre mía, ¿no? O sea, a mí me parece un poco peligroso porque en esa época todavía a lo mejor ni siquiera te has acabado de formar y tan jovencitas me llama la atención, ¿no? Pero bueno, yo hablo de mi caso en concreto en el que pienso, mira, bueno, en ese momento yo pensé, mira, es que para nada, porque además a mí mi pecho me encantaba, de hecho, ahora me ha crecido y yo digo, echo de menos mis tetas antes, que eran chiquititas, las echo mucho de menos, de verdad que las echo de menos yo, o sea, nunca sentía, podía ir sin sujetador y estaba cómoda, no sé, nunca habría pensado en operarme el pecho, pero sí que pensé, mira tú, que me vengan a decir esto para causarme esta inseguridad y planteármelo, ¿no? No sé si hemos evolucionado tanto, porque al final luego es eso, como te comentaba, los perfiles que se ven en televisión no son tan variados. Hay algo más de variedad, es cierto, pero va muy despacio. Y luego hay otra cosa que creo que también sucede, que a lo mejor ya no hablamos tanto de un físico a nivel de una talla, pero el edadismo se sigue dando, ¿no? Sí, creo totalmente. Que se sigue intentando que seamos mujeres jóvenes y si no nos estemos pinchando Botox o tal, que no tengo nada en contra del Botox ni de nada de lo que quiera hacer quien quiera, pero como que se sigue transmitiendo que una mujer mayor no vale. Y de nuevo es diferente hacerlo por decisión, o sea, que tú te quieres poner Botox, que hacerlo porque si no, no trabajas. Claro. Lo que pasa es que aparte ahí ya hay una línea un poco delgada, ¿no? En cuánto hay de tu decisión y al final estar para lo que se está mostrando en televisión. O sea, porque nunca te van a decir directamente no trabajas, o sea, nunca te van a dar ese motivo, pero si te llaman menos... Hay tantos ejemplos de mujeres que se quedan en el olvido simplemente por hacerse mayores, que es normal que ese miedo esté ahí. Claro. Totalmente. Has mencionado antes a la prensa rosa. ¿Tú en algún momento de tu vida has tenido alguna experiencia con tema paparazzis y todo esto de que te persigan o que te hagan fotos o cosas que no quieras? ¿O simplemente ha sido más fama de redes y demás? Bueno, sí tuve sí que tuve una experiencia con paparazzis porque estuve saliendo con un actor que era conocido, que es conocido, y de hecho yo estaba todavía trabajando en el aeropuerto.
y venían a la puerta del O sea, aeropuerto. tú en ese momento aún no eras conocida. No, estaba haciendo ya, yo hacía cositas porque yo hasta que finalmente me decidí a dejar el aeropuerto, yo hacía cosas puntuales, pero las combinaba, porque me daban facilidades también con horarios y tal, entonces yo pues trabajaba o grababa cosas fines de semana y seguía en el aeropuerto, entonces pues podía combinarlo y me daba la seguridad esta de funcionaria que yo quería y luego trabajar en cosas que me gustaban. Pero bueno, sí, hubo una época que me perseguían a la puerta del aeropuerto. De hecho, recuerdo que estaba con el que era mi pareja en ese momento en la playa y me hicieron fotos en topless y fueron portada de una revista y claro, era muy incómodo. E incluso se llegó a hacer un reportaje que me llamó muchísimo la atención, comparándonos a mí, a Berta Vázquez, físicamente para distinguirnos, lo cual era un artículo súper racista en el que se nos distinguía por la mandíbula o por la sonrisa, los dientes que enseñábamos al sonreír o por el tamaño de la nariz. Ese era el artículo. Fue horrible. Entonces, sí. Wow. Entonces, sí, viví un poco esa experiencia y yo no la disfruté mucho. Esa parte sí que para mí fue un poco incómoda porque además yo también tenía mucho miedo de que se me dejara de valorar profesionalmente por estar con él y yo sentía que tenía o sea, que yo tenía una valía y de repente ya lo único que importaba era esto. Sí, como que lo único que en lo que se focalizaba la prensa era estas con tal. Claro, entonces lo llevé un poco, o sea, no me gustó mucho esa experiencia, la verdad. Hombre, yo creo que a casi nadie, ¿no? Ya. No sé si hay alguien que diga, me encanta que me persigan los paparazzi. Claro, pero es verdad que mientras pasaba todo esto, la gente me venía y me decía, me daban a entender como que había encontrado como, no sé, a la gallina de los huevos de oro, te lo ponían como, qué suerte tienes, qué fortuna. Y yo pensaba como, bueno, estoy viviendo una relación que ya me estaba pareciendo bastante complicada y encima expuesta, donde encima te van sacando cosas todo el rato. Yo no lo llevé tan guay, pero sí que la gente desde fuera lo veía como si me hubiera tocado la lotería y si ya no fuera a trabajar en mi vida. Esta sensación como si te hubiera tocado el sueldo de Nescafé. Y no, yo lo pasé bastante mal. Claro, esto es algo que ha salido ya también en alguna otra conversación, esta cosa de la creencia limitante y la idealización que hay desde fuera de, Claro. wow, qué suerte tienes, qué maravilla, que posas en el fotocall, que Claro. estás con no sé quién, que tienes una vida que es idílica desde fuera, pero luego cuando la vives Claro. no es tan guay. Y tu fama puede ser muy de nicho, en lo que hablábamos, ¿no? Muy concreto, pero al mismo tiempo es bastante internacional, porque trabajas en muchos sitios del mundo. Entonces, cuando tú estás así en un momento más bajito, en un momento a lo mejor más inseguro, ¿cuál es tu lugar seguro en el que te puedes refugiar y esconderte un poco de todo ese ruido en esa época, a lo mejor de los paparazzis y demás? En esa época, en el posparto, en todas las épocas de mi vida, mi lugar seguro son mis amigos de siempre. Yo tengo amigos, bueno, tengo una amiga desde los 5 años, mi amiga Coral. Somos amigas desde parvulitos. Qué bonito. Luego tengo a mis amigas de la universidad con las que he hecho, pues me he hecho el Interrail, hemos estado viviendo por Europa. Entonces, las amigas de siempre para mí, o mi mejor amigo David, no sé, que además ahora él es padre y me lleva ventaja, tiene una niña de 1 año más mayor que Liam. Entonces él me va contando cómo va viviendo las cosas. Entonces, para mí mi lugar seguro son mis amigos. Intento cuidarles siempre y tengo una buena red y me siento muy privilegiada además de las amistades que tengo, sí. Qué bonito, Sí. qué bonito. Hace tiempo abrías un debate con un amigo tuyo, no me acuerdo ahora mismo su nombre, pero el debate era cuál es la diferencia entre el éxito y la felicidad. Y me interesa mucho saber qué piensas tú al respecto. ¿Cuál dirías que es la diferencia entre estos dos conceptos? Qué gracia. O sea, estoy pensando ahora quién sería Esto fue en el 2018, si te sirve. Claro, es que ha pasado todas Es las que cosas. yo he hecho los deberes, entonces La ha pasado diferencia. tiempo ya. Bueno, el éxito al final yo creo que es más una consecuencia y creo que la felicidad es algo que es un proceso, ¿no? O sea, creo que podemos tener estados de felicidad en muchos momentos de la vida, ¿no? Y el éxito es algo como esa consecuencia de vivir estados felices. Además, el éxito creo que se puede medir de muchísimas maneras. Creo que muchas veces se asocia el éxito a algo profesional, sobre todo, ¿no? Como éxito o fama, o va como muy de la mano, ¿no? Esta manera de entender el éxito, y a lo mejor el éxito es
estar muy feliz precisamente con una familia, con una red de apoyo brutal y es verdad que una vez que tengas unas necesidades cubiertas, porque no nos vamos a engañar, hacen falta unos básicos en la vida, ¿no? Pero bueno, que a lo mejor no es todo únicamente tan material y ya está, ¿no? Entonces, creo que la percepción del éxito es algo muy personal y la felicidad quizás son momentos puntuales que van pasando en la vida. También la felicidad se valora más gracias también a esos otros momentos que no son tan felices, ¿no? El contraste, ¿no? Pues el Para contraste poder es lo que sentir... hace que disfrutemos de los momentos más felices. Sí, sí, eso de para poder sentir alegría necesitas saber lo que es la tristeza, si no, Claro. no podrías, siempre estarías en ese estado y no tendrías nada con lo que compararlo. De hecho, hay una frase que, o sea, que yo digo mucho, sobre todo que he dicho mucho en el posparto, de, éramos felices y no lo sabíamos. Muchas veces eres feliz y bueno, estás viviendo un poco como pensando, bueno, estoy bien, pero no eres tan consciente y de repente cuando pierdes algunas cosas, como por ejemplo, pues yo he notado una pérdida muy grande de independencia, ¿no? Que en este sentido... Pues sí que digo, como, joder, echo de menos eso. Que antes lo dabas por hecho, ¿no? Claro, antes lo forma. tenías. O sea, yo antes salía de casa con el bolso tal, cogía el coche, me iba tal, llegaba a casa cuando quería, tal, te podías quedar a tomar unas cervezas con los amigos, no pasaba nada. Claro, esas sensaciones en las que ahora ya no puedes, dices, wow, cómo echo de menos todo eso, ¿no? Esa parte sí que me la recuerdo con cierta nostalgia, ¿no? Es justo eso, nostalgia, ¿no? Sí, un poquito. Y lo que has dicho del éxito es verdad que, aunque hay muchísimas maneras de vivirlo, de nuevo hay como una creencia cultural de que el éxito está súper ligado a lo profesional. O sea, ¿te va bien o no te va bien? Claro, ¿no? claro. Y de hecho, además, también va mucho a lo que se transmite en redes, ¿no? Quiero decir que creo que todo el mundo en redes se pone un poco la máscara de que siempre nos va bien y no siempre es así. Entonces, por ahí también han venido muchas veces mis miedos en esta época que te comentaba, ¿no? De decir, si transmites que a lo mejor no lo estás pasando bien, ¿cómo te perciben los demás? Porque profesionalmente eso se valora. Quiero decir, te puede llegar a afectar profesionalmente el hecho de que transmitas igual no estoy en el mejor momento de mi vida o estoy viviendo cosas increíbles, pero a la vez hay momentos que me están sobrepasando. Qué interesante esto, Complicado. porque es verdad que al final lo de las redes, que se ha convertido como en parte de la profesión, Sí. es algo a lo que todas las personas están jugando, pero todas las personas también se están sintiendo mal y no lo comparten. Entonces es como un juego al que todos jugamos de compartir un escaparate, digamos, y hay mucho miedo a compartir la otra parte, que es parte de la vida de todas las personas. Entonces yo creo que eso al final hace muchísimo daño. Claro. Yo creo que sí, porque al crea final con paranoia, ¿no? todo el mundo intenta aspirar a estar todo el rato bien y bueno, creo que todos vivimos momentos en los que a lo mejor no estamos siempre bien, pero creo que eso se puede asociar a un cierto fracaso y nadie queremos vernos en esa situación, entonces todo el rato estamos todos intentando parecer que estamos genial. Entonces, bueno, yo qué sé, o sea, a mí, por ejemplo, ahora quizás comparto menos cosas porque me apetece también pasar como más tiempo fuera de redes. Claro. También me apetece pasar más tiempo con Liam simplemente jugando y no estar compartiéndolo todo el rato. No sé, es como que he necesitado un poco desintoxicarme. O sea, que lo respeto totalmente porque a mí las redes me han traído un montón de cosas y me lo he pasado muy bien. Y me lo paso muy bien hablando con la gente a través de las redes, pero como que también he necesitado una parte un poco más humana y de fuera de redes en algunos momentos, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Antes decías esto de que hay cosas que te has reservado, que no has compartido, también un poco porque si tú estás vulnerable no te apetece recibir un hating horroroso por una decisión que hayas tomado. Hay un tema que me interesa mucho, que creo que lo hablamos en su día en el festival, que tiene que ver con el cambio de opinión. ¿Alguna vez te ha pasado de tener un cambio de opinión sobre algo y compartirlo? A lo mejor no lo he compartido directamente, pero a raíz de ser madre me ha hecho más consciente de muchas cosas de las que antes no era consciente. Por ejemplo, como te he comentado, el tema este de con qué facilidad se habla de los cuerpos ajenos y además de manera muy despectiva, cuando a lo mejor pues gente que ha triunfado por un talento, pues como puede ser por la voz, por cantar o cosas así, ¿no? Y de repente en esto, pues yo ahora he aprendido a tener muchísimo más, ser más cauta, ¿no? En ese sentido. Y luego también el cómo se ven los niños en la sociedad actual. Creo que hay mucha niñofobia y era algo de lo que yo no era consciente porque creo que yo misma he sido partícipe. Bueno, que es súper normal también. Cuando a lo mejor no tienes niños, pues no piensas en
cómo se viven o cómo viven los niños o cómo experimentan las cosas o cómo no pueden comportarse como adultos en muchas situaciones, ¿no? Entonces, ahora hay un tema que está muy en boga, que es este de prohibir a los niños en muchos lugares, ¿no? Y bueno, o sea, al igual que respeto totalmente que pueda haber opciones para los adultos sin niños y que no tengan que estar a lo mejor aguantando niños ajenos, porque lo entiendo, pero creo que se pone como el foco mucho en el que es que los niños molestan y ya está, y es como, bueno, o sea, vivimos en sociedad, los niños molestan, pero muchas veces en un restaurante los adultos también molestan. A mí me molesta mucho que la gente esté con el sonido de los móviles. Yo, por ejemplo, llevo el móvil siempre en silencio, de hecho no me entero de las llamadas, y de repente a lo mejor tienes a alguien al lado viendo fútbol con su móvil y escuchando su partido, sí, o alguien que está súper borracho, o alguien que está súper borracho, o gente que habla súper alto, porque hay gente que habla súper alto. Entonces pienso, bueno, en realidad creo que en sociedad molestamos todos, pero de repente se achaca mucho esto de que los niños molestan, ¿no? Y bueno, en realidad los niños son el futuro de la sociedad, ¿no? Total, qué importante esto, ¿eh? Yo siempre lo pienso también con el tema de la maternidad, que es la profesión más importante que hay en la humanidad y se le da muy poco valor, pero ahí nos meteríamos en otro tema. Claro, sí, también, o sea, son muchos jardines, entonces a mí esto también me ha enseñado a ser más consciente. Es verdad que también respeto totalmente que la gente no quiera a lo mejor eso, de sentir que tiene un niño llorando al lado todo el rato o lo que sea, pero que a lo mejor antes de pensar únicamente en que el niño molesta, seamos un poco más conscientes de que estamos en un lugar. Mi pregunta iba más en el sentido de si te cuesta, cuando tú haces un cambio de opinión, compartirlo, por el miedo a que te critiquen. Oye, tú antes pensabas esto, ahora piensas lo otro. No me da miedo compartirlo, lo que pasa es que a lo mejor no he hecho tanta reflexión pública. O sea, por ejemplo, sobre estos temas que te comentaba, pues a lo mejor no lo he expuesto, porque precisamente me ha pillado en una etapa de mi vida en la que estoy compartiendo menos cosas a ese nivel. Claro. Pero bueno, pero sí es verdad que hay cosas en las que creo que a lo mejor me he equivocado y no lo he llegado a hacer, ¿eh? Es cierto. O sea, lo admito, no siempre lo he hecho. Y está bien admitirlo. O sea, sí, es verdad, es que estaba también intentando rebuscar qué situaciones, pues bueno, sí que es verdad que a lo mejor hay veces que por un ímpetu te dejas llevar y compartes algo en Twitter y piensas, ¡buah, esto está mal! Y juzgas y te dejas llevar un poco por lo que ya hace todo el mundo, y a lo mejor luego esto está mal no queda tan claro. Y ya ha pasado eso en el tiempo y claro, tú a lo mejor ya no lo retomas, ¿no? Entonces sí, efectivamente creo que a veces también nos dejamos llevar por pasiones que luego a lo mejor no quedan tan probadas en el tiempo. Como es todo tan rápido, tampoco hay mucho tiempo para la reflexión real. Hemos hablado mucho de haters, ahora me gustaría hablar de fans, el polo opuesto. Sí. Tú has compartido que desde muy pequeña, de hecho lo has mencionado hoy en la entrevista, eras muy fan de Días de Cine, que te llegaste a ir a Noruega por tu amor por Munch, no sé si se dice así. Y bueno, me gustaría preguntarte si el estar al otro lado te hace empatizar y entender más el fenómeno fan. Como te he comentado, a mí el tema de los fans me gusta. Yo lo he vivido, o por lo menos como lo he experimentado yo y como lo he sentido yo, a mí siempre me ha parecido muy bonito, porque es la mejor manera de mostrar el amor por lo que haces, no sé, y a mí me han mandado dibujos, retratos que me han hecho y pienso, es la mejor manera de mostrar el amor, te están mostrando, han dedicado tiempo en ti, ¿no? Entonces a mí me parece súper bonito. Súper bonito, sí. A mí también me lo parece. Creo que hay algo, sobre todo cuando se hace con respeto y se muestra ese amor, ¿no? Esto se llaman relaciones parasociales porque esas personas te conocen mucho a ti, pero tú no las conoces. Sí. Pero sí que creo que hay algo muy bonito, ¿no? En que tú veas que tu trabajo llega y que tiene un efecto y que, bueno, es precioso. Sí, a mí eso, vamos, me encanta. Entonces, es verdad que también he visto, precisamente con la pareja esta que estuve, y también a lo mejor con algún gallo que sea más conocido y tal, la sensación un poco de fans como que se lanzan mucho y entonces a lo mejor se sienten más atosigados o no respetan su espacio y tal, pero yo eso no lo he vivido, entonces yo
La parte fan que he vivido ha sido siempre muy bonita. Claro, es como todo, llevado al extremo es cuando de repente se Claro. convierte en algo estresante o incómodo, pero sí, Claro. al nivel en el que tú lo estás viviendo, maravilloso. Sí, yo me quedo con mi nivel, estoy encantada. Qué gusto, qué Sí. gusto. Sí, esto lo habla mucha gente con el tema de la fama, ¿no? Como esta cosa de si yo me pudiera quedar a un nivel concreto, ¿no? El problema Claro. es cuando de repente esto empieza a escalar, escalar, escalar y se va de las manos. Claro. Pero bueno, pues nada, Mary, vamos con las preguntas del final, que estas las Vale. hago siempre, ¿vale? La primera es, ¿quién te ha inspirado a nivel profesional y por qué? ¿Y a quién te gustaría que trajese a un episodio de este podcast? Bueno, a nivel profesional, en mi vida, gente de la que yo he admirado muchísimo, así como del mundo del sector, han sido Paloma del Río, que además se jubiló hace poquito, que era la locutora de Televisión Española, que siempre retransmitía pues el patinaje artístico y tal. Es que me encanta esa mujer, la adoro, entonces soy muy fan de ella. O también, bueno, yo seguía mucho a Ricardo Ortega, que fue el que además era un periodista corresponsal que falleció, creo que falleció en el Congo, pero yo le seguía mucho durante la guerra de Chechenia, los reportajes que hacía y tal. Entonces yo, bueno, el nivel de ese tipo de periodismo siempre me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención. Y luego, ¿a quién me gustaría que trajeras aquí? Y ahí sí ha de ser alguien que haya vivido como la fama, porque este podcast va de la fama. va de ese tema. Alguien podría ser Arcano, que es también un gallo, pero que además luego ha participado pues, en MasterChef, en La Voz. Creo que ha vivido la fama de manera bastante más intensa que yo, o creo que ha vivido esa exposición a un nivel muchísimo más profundo. Entonces creo que podría ser muy interesante escucharle. Qué bueno, pues nada, me lo apunto. Apúntatelo porque seguro Para que los tiene cosas para próximos. contar muy interesantes. Fenómeno. La siguiente, que esta es un poco reto, es ¿cuál es la ficción? Puede ser libro, película, serie, música, lo que quieras, que más te ha movido hasta el punto de transformarte. Lo primero que te venga a la cabeza, porque supongo que habrá muchas. Podría decir el libro, o sea, por ejemplo, pero hay millones de cosas más, pero el libro Crimen y Castigo de Dostoyevsky me hizo querer viajar a Rusia con mi madre, que fue el primer viaje que hice con ella fuera de España, que es lo que me movió mi afición viajera. Entonces, al final, por ejemplo, ese libro me hizo querer ir a Rusia para poder ver la tumba de Dostoyevsky y ya eso me animó a viajar, ¿no? Entonces, Wow. en cierto modo, me transformó. Podríamos decir que eso me transformó, ese libro. Cogerte un avión gracias a un libro es... Sí, te transforma más de lo que sí, parece al final. Yo es que sí. siempre pienso que la ficción suele tener mucho efecto en las personas. Sí, o sea, es verdad que, bueno, luego ya, no sé, yo es que con mi madre veía mucho cine, con mi madre veía días de cine, entonces, pues todo el cine clásico a mí también me ha hecho querer también, de alguna manera, formar parte de esta profesión. Qué bonito. Sí, y respetarlo muchísimo y por eso también no dedicarme al 100% a la parte de interpretación, porque al final es algo que he vivido y he amado desde siempre y siempre le he respetado muchísimo, ¿no? El cine clásico, es que me encanta. Entonces, bueno, creo que sí, que efectivamente hay, pero claro, ceñirte únicamente a esta ha sido la obra que ha hecho tal, me cuesta porque hay muchísimas Claro, cosas. yo creo que eso a todo el mundo, o sea que Sí. se entiende. Y siguiente sería, hemos hablado de éxito, de felicidad. ¿Qué es para ti la satisfacción? Pues es sentirte bien, ¿no? Con lo que hayas hecho. Creo que puede ser, o sea, si lo enfoco en el terreno laboral, pues sería decir, pues salir contento del trabajo que has realizado, ¿no? Sentir que has puesto todo de ti para que algo llegue a un lugar. Eh, si es en el terreno personal, a lo mejor estar satisfechos, la satisfacción. Pues estar bien, estar a lo mejor en un momento cómodo en tu vida, estar disfrutando de pequeñas cosas y sobre todo a lo mejor ser consciente de ello, porque a lo mejor hay veces que las estamos disfrutando y no somos conscientes. Entonces yo creo que eso también podría ser para mí la satisfacción. Qué bueno esto, me encanta, me Sí. encanta. Qué buena respuesta. Vale, nos quedan dos. La siguiente es, describe la fama en una frase o metáfora. Creo que es una consecuencia de una profesión que nos gusta mucho, a los que nos gusta mucho, pero creo que está bastante más idealizada de lo que realmente es. Está más romantizada de cómo luego se puede llegar a vivir. Totalmente.
Fíjate, lo primero que te ha salido es consecuencia, ¿no? Entonces, una consecuencia al final, yo siempre digo que la fama es un estresor. Es que sí, creo que al final hay una parte, o sea, creo que lo bonito o el ideal para mí sería de trabajar y vivir de lo que me gusta sin necesariamente ser demasiado conocida o... al final el tema es que como en nuestra profesión la manera de trabajar es exponiéndote, o sea, la gente te conoce por tu cara, Claro. tal cual, pues va asociado, por eso... Es como una utopía, ¿no? Decir, quiero trabajar muchísimo, pero que nadie conozca mi cara, esas dos cosas Claro, es es difícil que vayan como, claro, juntas. entonces, bueno, pues ya está, va asociado y ya está ahí. También como yo la he vivido, mi nivel de fama no ha sido para nada Lo que hablábamos estresante, antes, ha justo. sido justo, me ha parecido siempre algo muy bonito. Entonces yo la he llevado muy bien. Pero como lo he visto, gente de mi entorno, gente mucho más conocida que yo, pues sí sé que puede llegar a ser algo muy estresante. Total, total. Bueno, la última pregunta tiene que ver con el título de este podcast que se llama Con los pies en el cielo y yo le puse este nombre por un poco esa sensación de vértigo, de inestabilidad que puedes sentir cuando alcanzas la fama y de repente sientes que tus pies están en el cielo, ¿no? En vez de en el suelo. Entonces, no sé si lo que estábamos hablando, a lo mejor en tu caso no has sentido esta sensación de decir, ah, ¿qué está pasando? Pero ¿hay algo que a ti te ayude concretamente a mantener los pies en el suelo? Pues mira, lo primero, a mí, cuando he escuchado el título de Con los pies en el cielo, me ha recordado a una canción de Fue el Fandango, que me Anda. gusta mucho. Y de hecho, Nita creo que también podría ser una gran entrevistada, que además ha sido mamá hace poco y la amo, la adoro. Qué bueno. Y yo, bueno, a mí al final, que me ha mantenido siempre los pies en el suelo, pues es mi círculo, mi gente, mis amistades. Es que mis amigas y mis amigos lo son todo para mí. Ahora mi familia también. Entonces, ahora también mi pareja, pero bueno, también ha habido épocas que no he tenido pareja, entonces, pues, pues también Sistema de apoyo, mi sistema, ¿no? mi red de apoyo, mi gente de siempre, la gente que te conoce cuando no eres conocida. Porque es verdad que también viví esta experiencia de gente que se te empieza a arrimar porque de repente eres conocida por alguna determinada circunstancia y eso es un poco extraño, ¿no? Es como raro. Pero la gente de siempre es la gente que te mantiene en un mismo lugar y para mí siempre han sido muy importantes. Que están para las buenas y las malas, como se suele Claro, decir. claro. Qué bonito, Homer, y pues ha sido un placer inmenso compartir este rato. Qué interesante todo lo que me has contado. Jo, Espero que lo disfruten. pues sí, porque vamos, a mí me ha encantado, o sea, ya te digo, me he quedado a gusto. Esto soy yo, totalmente, 100%, Abierta en canal, di que abierta sí. en canal Me y ya está, encanta. lo he disfrutado mucho. Gracias de corazón. A ti. Espero que hayáis disfrutado esta conversación tanto como nosotras teniéndola. Mary es increíble, fascinante. Si queréis seguir profundizando en su mundo, tengo aquí su libro maravilloso. Para mí ha sido un placer preparar esta conversación y compartir con ella. Y bueno, espero que la hayáis disfrutado. Quiero agradecer también a Santa Lucía por habernos brindado este espacio para compartir con tanta profundidad, que se agradece mucho el poder reflexionar de esta forma. Y nada, si te ha gustado, suscríbete para seguir viendo más episodios como este. Nos vemos en el próximo.